Como vimos en el programa pasado, existen reglas pensadas para la convivencia entre los diferentes participantes o actores de la movilidad en la ciudad. Sin embargo, eso no impide que existan situaciones en donde por diferentes motivos podamos vernos involucrados en siniestros de tránsito. Mi nombre es Lucía y te invito a que me acompañes a reflexionar sobre seguridad vial, porque en nuestra ciudad nos movemos. ¿Por qué en seguridad vial hablamos de siniestros y no de accidentes? Porque el término accidente solemos asociarlo con hechos fortuitos, inesperados e incontrolables. Se entiende como siniestro de tránsito aquel que resultó de la colisión y otro tipo de impacto con implicación de al menos un vehículo en movimiento que tenga lugar en una vía pública o privada a la que la población tenga derecho de acceso y que tenga como consecuencia al menos una persona lesionada. Es un evento donde participan una o más causas identificables y que puede ser evitable o prevenible. Conozcamos los componentes que forman el sistema de tránsito que interactúan en cada instante y que pueden estar implicados en un siniestro. El componente principal es sin dudas el humano. Las personas nos movemos y tomamos decisiones en cada momento dentro del sistema de tránsito, pero también trabajamos en el diseño y la gestión de la infraestructura que da soporte a la movilidad y ejercemos los controles. Dentro de este componente nos encontramos todos los usuarios en sus distintos roles, conductores y pasajeros de todos los vehículos, como autos, motos, bicicletas, ómnibus y camiones, los peatones y también los planificadores y gestores de la movilidad de la ciudad. Luego está el componente vehicular. Cada tipo de vehículo tiene asociado un riesgo para sus ocupantes y para los demás usuarios. Eso depende del tamaño, de la velocidad que pueda desarrollar y de los elementos de protección que incorpora para sus ocupantes. Se vincula con el componente humano en cuanto al uso incorrecto o la falta de mantenimiento de los sistemas y componentes de un vehículo, así como las decisiones de compra al darle mayor o menor importancia a los aspectos de seguridad. En cuanto al perfil de los siniestrados, es interesante notar que de cada 100 personas lesionadas, una persona fallece, unas 12 sufren heridas de carácter grave y el resto, unas 87 personas, sufren heridas de carácter leve. Asimismo, de esas 100 personas, aproximadamente unas 70 sufren una discapacidad de tipo temporal y más o menos 4 sufren una discapacidad que resulta eventualmente ser permanente. En Montevideo, si lo tomamos dentro del ámbito nacional, 1 de cada 3 lesionados en siniestros de tránsito a nivel nacional sufren el siniestro en el departamento de Montevideo. Si vamos al grupo de los fallecidos, la relación es un poco menor, incluso 1 de cada 4 personas fallecen dentro de los límites de Montevideo. La lesividad en el tránsito está fuertemente masculinizada. 2 de cada 3 lesionados en el tránsito en Montevideo son hombres, y si vamos a la fatalidad, la relación es aún mayor. 4 de cada 5 fallecidos son hombres, un 80%. La mayoría de los fallecidos en siniestros de tránsito son motociclistas, usuarios muy vulnerables. Aproximadamente la mitad de los lesionados son motociclistas y más de la mitad dentro del grupo de fallecidos son motociclistas. La mayoría de ellos son hombres, un 60% de los motociclistas fallecidos son hombres, y la mitad de este grupo tienen entre 20 y 29 años de edad. En cuanto a las mujeres, la mayor cantidad de mujeres fallecidas son las peatonas, con prevalencia en las mayores de 60 años de edad. Más de la mitad de las peatonas fallecidas tienen más
de 60 años. Esta característica de que las mujeres sufran menos las lesiones de tránsito tiene que ver con algo negativo para ellas, que es su menor acceso a los activos motorizados del hogar. Surge de toda la evidencia disponible que cuando hay un automóvil, por ejemplo, en el hogar, el hombre tiene primacía sobre su uso frente a las mujeres, que realizan mucho más desplazamientos a pie y en transporte público. En transporte público, 2/3 de las usuarias, prácticamente, son mujeres. Y el transporte público es de los modos más seguros para circular para sus usuarios. En cuanto a los automovilistas, más de la cuarta parte de los lesionados en siniestros de tránsito son automovilistas, pero solo el 15% de fallecidos son automovilistas, lo que habla también de una vulnerabilidad relativa diferencial si comparamos lo que pasa con motociclistas, que si bien hay muchos viajes en motocicleta, en el total de viajes de la ciudad son muchos menos en comparación con los viajes en automóvil y en transporte público, en relación, por ejemplo, con el automóvil privado. Finalmente tenemos el componente ambiental, que tiene que ver con las condiciones del entorno, el tipo de infraestructura y lo que existe al costado de la vía, además de las condiciones meteorológicas. Todos estos elementos nos afectan y nos deben motivar a adaptar nuestra conducción o forma de desplazarnos. Para hacerlo más sencillo, vamos a dividir el factor humano en aquellas cosas a tener en cuenta si estamos conduciendo y si somos peatones. Comencemos. Para contribuir a un entorno vial seguro, las personas que conducen deben estar atentas a todo lo que las rodea, respetar las normas y las señales de tránsito y circular a las velocidades permitidas. La mayor parte de la información que recibimos y que nos lleva a tomar decisiones es por la vista. De ahí la importancia del ver y ser visto. Evitar elementos que distraigan al conducir. Es muy importante recordar que no se puede hablar por celular mientras se conduce. Si hablamos con la persona que nos acompaña en el vehículo, ésta experimenta lo que pasa alrededor y ante un posible riesgo, la conversación se detiene. Por teléfono, la otra persona no percibe los riesgos y la conversación continúa. Por eso, tampoco es conveniente utilizar el manos libres. Para mí es como de que como que los que eran galanes ahora y los que no eran tanto. Sí. También puede ser. Tolerancia cero. El consumo de alcohol y otras drogas no está permitido si vamos a manejar. Los efectos psicofísicos en las personas reducen sus capacidades al momento de conducir y configuran uno de los factores más riesgosos y que pueden producir siniestros graves y fatales. No tengo aún. Está muy cerrado. Las salidas deben planificarse con anticipación. Y si no es posible evitar el consumo de estas sustancias, designar a un conductor que no lo haga, ir en taxi o en transporte colectivo. La fatiga es otro factor a considerar. Es importante estar descansados al momento de subir al vehículo para tener todos nuestros sentidos alerta cuando vamos a conducir. El peatón es un usuario activo y cumple un rol fundamental, pero además es el más vulnerable, ya que en un siniestro puede sufrir las lesiones más graves. Veamos aquellas cosas que debemos tomar en cuenta.
Es fundamental cruzar en las zonas habilitadas como los cruces peatonales o los cruces tipo cebra. En este último caso no hay que confiarse, sino que debemos esperar a que el vehículo se detenga para poder cruzar. Es clave el contacto visual entre peatón y conductores. Se debe iniciar el cruce una vez que constatamos que los conductores nos han visto. Si hay un semáforo, podremos cruzar si tenemos la luz verde de frente, pero tenemos que estar atentos a los giros vehiculares que se habilitan en la misma luz. En todo momento debemos estar prestando atención. Por el contrario, si en el cruce tenemos una baranda peatonal y un cartel de cruce no habilitado, hay que tener bien claro que es un punto de riesgo para el peatón y que aunque el camino parezca más corto, no es seguro para cruzar. La atención debe estar en el entorno y no en elementos que nos puedan distraer como el celular. Y por eso mismo, el consumo de alcohol y otras drogas también puede ser un riesgo. Estas sustancias tienen un efecto sobre nuestras capacidades de atención, de ver y evaluar adecuadamente cada situación en el tránsito, afectando además el tiempo de reacción. Como dijimos, el respeto a las normas es muy importante. Debemos manejar a la velocidad adecuada y teniendo en cuenta que el tiempo atmosférico y la infraestructura pueden condicionar al pavimento y como consecuencia a la adherencia de los neumáticos. Pasemos entonces al componente vehicular. Los neumáticos en buen estado, el antibloqueo de frenos y el buen funcionamiento de luces y espejos son algunos de los elementos de seguridad activa que actúan antes de un siniestro y buscan evitar que sucedan. Los elementos de seguridad pasiva actúan una vez que suceden y buscan reducir gravedad de consecuencias para los usuarios. Existen muchos elementos de seguridad en los vehículos. Hay algunos que son muy importantes. Por ejemplo, el chaleco en el motociclista y en el ciclista. El chaleco es un elemento de seguridad que nosotros no le damos mucha importancia, pero en realidad permite que el otro me vea. Y si me ven, no me atropellan. Entonces, tomar la precaución de cada vez que voy a circular, ponérmelo es muy importante. El otro elemento en el motociclista y también en el ciclista es el uso del casco, ¿no? El casco es un elemento de mucha importancia. Hay que usarlo de forma abrochada, hay que usar un casco adecuado al tamaño de mi cabeza. No puede ser un casco cualquiera que no quede muy grande y tampoco me quede chico, tiene que ser un tamaño adecuado. El casco cumple 3 funciones fundamentales. Una es, reduce la fuerza de impacto. Lo que hace es golpea y se dispersa en todo el casco. La otra situación es evita el contacto directo del cráneo contra el pavimento y la otra situación amortigua el golpe. Son las 3 funciones que cumple el casco. Después en los vehículos de 4 ruedas, unos elementos muy importantes es el uso del cinturón. Yo no estoy diciendo nada nuevo, es algo que hace mucho tiempo que nosotros los uruguayos lo sabemos, pero de cualquier manera es importante recordarlo, el uso del cinturón evita, en caso de tener un siniestro, que yo salga despedido del vehículo. Y también eso va acompañado del airbag. El airbag es un elemento fundamental que también evita que yo me dé contra las partes del vehículo y en caso de que me pase un siniestro, es importante que las dos cosas funcionen bien, porque uno fortalece al otro. De nada me sirve tener un airbag si yo no uso el cinturón de seguridad. Ni que hablar que quienes más necesitan contar con elementos de seguridad a la hora de viajar en un automóvil son las infancias. Existe una falsa percepción del peligro en el vehículo cuando trasladamos a los niños. Los cuidamos en casa de las quemaduras, de las caídas, de la electricidad, pero cuando los subimos al vehículo no tenemos esa percepción, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que es un lugar donde puede ser peligroso para el niño. Niñas y niños deben viajar en los asientos traseros de los vehículos hasta los 12 años usando un sistema de retención acorde a ellos o hasta que lleguen a 1,50 m de altura. Para seleccionar o elegir qué sistema de retención vamos a comprar, tenemos que tener en cuenta el peso y la altura del niño y la edad que nos sirve de referencia. Tenemos que saber qué tipo de anclaje tiene mi vehículo para poder saber qué silla voy a comprar. Tengo que tener en cuenta que los sistemas de retención infantil se vencen.
los materiales con el sol y el calor se desgastan. Entonces es importante verificar la fecha de fabricación o de vencimiento del sistema de retención infantil. No todos los sistemas de retención infantil, las sillitas que vamos a usar, se orientan igual. Los niños, como mínimo hasta los 2 años, es recomendable que viajen en sentido contrario a la marcha, o sea, mirando hacia atrás. Después que cumplen los 2 años, ahí podemos empezar a pensar en que el niño viaje en sentido de la marcha. ¿Por qué? Porque cuando viajamos a contramarcha, cabeza, nuca y espalda queda apoyado todo y se distribuye la fuerza del choque. Entonces vamos a evitar lesiones en esas zonas del cuerpo. Tenemos que leer el manual que nos traen los sistemas de retención, porque allí nos va a indicar por dónde pasa el cinto si lo instalo con el cinto o cómo instalo el ISOFIX o el latch. Después que hago la instalación con mi mano no hábil, tengo que, por el lugar por donde pasa el cinto, en la base de la silla, tratar de moverla hacia los costados. Y si no se mueve más de 1 pulgada, 2,5 centímetros, entonces quiere decir que la silla quedó bien instalada. Cuando instalamos la silla contramarcha, la base de la silla tiene que estar apoyada la gran mayoría en el asiento del vehículo. La mano me tiene que pasar entre la butaca delantera y la silla. Yo no puedo trancar la silla con la butaca del asiento. Otra cosa importante es que no es compatible la silla contramarcha con el airbag. Tengo que buscar en el manual del vehículo si puedo anular el airbag en ese caso de la silla. ¿Qué es importante cuando subimos al niño en la silla contramarcha? Que sacarle todo el abrigo que tenga, sacarle la mayor cantidad de abrigo posible. ¿Para qué? Para que los arnés tengan más contacto con el cuerpo del niño. Lo otro importante cuando viajan a contramarcha es que la altura de la que sale el arnés tiene que quedar sobre el hombro o incluso un poquito hacia abajo. Cuando el niño cumple los 2 años ya podemos pensar en que vaya mirando en sentido de la marcha hacia adelante. En este caso también tenemos que sacarle los abrigos gruesos, el arnés tiene que tocar sobre el cuerpo. Después que lo abrochamos vamos a quitar el excedente de tela. ¿Cómo sabemos que está justo? Porque vamos a hacer la prueba del pellizco, o sea que no me tiene que sobrar, yo no puedo agarrar tela en ese caso. El arnés a la altura del hombro va a salir en el hombro o un poquito hacia arriba, al revés de cuando van a contramarcha. Las sillas tienen un límite de peso, tanto para ir a contramarcha como para usar los arnés. Tienen un límite. Entonces, cuando el niño llega a ese peso, vamos a quitar los arnés y ahí el niño pasa a usar un booster. ¿Qué es un booster? Eleva la cola del niño para que el cinturón del vehículo pase por las partes más duras del cuerpo, que son el hombro y las caderas. Nunca puede tocar el cuello ni estar sobre el abdomen. Los niños, ¿cuándo dejan de usar el booster? ¿Cuándo yo tengo que dejar de usar un sistema de retención infantil? ¿Cuándo? El niño, con la cola bien apoyada en el asiento, su espalda sobre el respaldo del asiento, las rodillas bien dobladas, tocan el piso y el niño va a mantener esa posición y cuando se coloca el cinto no toca cuello ni abdomen, entonces ahí podemos dejar de usar un sistema de retención infantil. Un elemento que incide directamente en la gravedad de los siniestros es la velocidad, y por eso la gestión de la velocidad es uno de los pilares básicos del enfoque del sistema seguro. En el antes de un siniestro, el aumento de velocidades tiene un efecto sobre lo que podemos percibir. Es decir, a medida que aumentamos velocidad, empezamos a dejar de ver ciertas cosas, incluso a velocidades mucho más altas empieza a darse lo que se llama el efecto túnel, es decir, empezamos a ver cada vez menos a los costados de la vía, y también aumenta cuestiones muy básicas que tienen que ver con cuánto nos lleva reaccionar frente a un estímulo o a una situación particular. Para dar un ejemplo muy claro, cuando circulamos a 45 kilómetros por hora, velocidad normal dentro de una ciudad, estamos circulando 12 metros en cada segundo.
Si vamos en lugar de 45 a 60, estamos circulando 17 metros por cada segundo. Es decir, esos 5 metros pueden ser la diferencia entre que frené o tuve un atropello. Toda la humanidad y todos los seres vivos estamos expuestos a las leyes de la física. Eso quiere decir que si nosotros vamos a una velocidad determinada en un vehículo, por ejemplo en un auto, a 80 kilómetros por hora, todo lo que está dentro del vehículo, o sea, personas y objetos, van a la misma velocidad. Una detención brusca de ese vehículo hace que los quienes ocupemos ese vehículo sigamos a la misma velocidad, generando lo que se llama un segundo impacto. El impacto primero fue el del auto, el segundo es de nosotros contra lo que hay dentro de ese auto. Si somos testigos de un siniestro, es importante saber lo que hacer para ayudar a salvar vidas. Una vez que se produce la lesión, se produce el siniestro, se produce el evento, ocasiona las lesiones que nosotros mencionábamos. Bueno, quien ve primero es doña María, don José, que pasa por ahí y ve al peatón embestido y por lo tanto, de alguna manera tiene que saber cómo actuar. Es decir, primero saber si nos podemos aproximar al evento, porque a veces hay riesgos para uno mismo. Bueno, si es posible aproximarse, bueno, ver cómo están los heridos y hacer la llamada necesaria al 911, teléfono único a nivel nacional para activar los mecanismos de ayuda. Y mientras la ayuda llega, hay que tener en cuenta que nosotros podemos hacer mucha cosa para salvar y colaborar con los lesionados y salvar vidas en definitiva. El 60% de los que van a fallecer fallecen en el lugar y un porcentaje importante de esos fallecidos se podría haber evitado la muerte si la población supiera cómo actuar frente a eso. O sea que tenemos un debe que es enseñarle a la población a qué hacer frente a un lesionado mientras llega la ayuda médica y por lo tanto nosotros hemos incorporado en el maletín vendas y gasas para cohibir las hemorragias, para apretar las hemorragias. Hay que apretar para que no sangre, porque nosotros si no apretamos un sangrado, en 15, 20 minutos la persona pasa a estar grave, a estar fallecida. Por eso es tan importante desarrollar programas de primeros auxilios en la comunidad para salvar vidas. En la próxima entrega de Nos Movemos, vamos a hablar de la movilidad sostenible y de qué podemos hacer para que nuestra movilidad no comprometa los equilibrios económicos, sociales y ambientales, los actuales y los de las próximas generaciones. ¿Nos vemos?